Disfrutemos juntos del capítulo semanal del Herrero Legendario, así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del vídeo. Nos ubicamos en Titán, la capital del Imperio Saharán, donde alguien se extraña al escuchar sobre Valhalla. Un sujeto escuchó que el dios de la guerra Ares cambió el nombre de su reino a Valhalla tras devorar al reino de Belt, y aparentemente están teniendo problemas porque la gente sigue haciendo fila para alistarse en el ejército de Ares en Valhalla. Discuten que el reino Overgeard y Valhalla están absorbiendo a la población que debería servir a sus nobles. Es menor por ahora, pero a largo plazo es una pérdida desagradable para el imperio. Otro tipo cree que deberían haberlos aplastado antes, pero están demasiado ocupados exterminando a los semihumanos. Aún así no entiende cómo es que Overgeard sigue en pie, cuando deberían haber sido estrangulados hasta la muerte mediante el tributo. Uno de los presentes opina que con las finanzas arruinadas ni siquiera deberían funcionar, y comienzan a pensar que Overgeard oculta ingresos fiscales y malversa fondos. Pero su compañero contesta que la vigilancia es extrema. A menos que los minerales y los alimentos se multipliquen solos en este reino, debería ser imposible. Los tipos consideran que deben destruir a Valhalla primero, puesto que como Overgeard les ayuda a fundar la nación, son básicamente aliados de sangre. La situación es compleja, debido a que estas dos naciones están delante y detrás del Imperio Saharán, así que si no las atacan a ambas a la vez, ellos serán atacados por detrás. Y con los semihumanos restantes buscando venganza, es difícil levantar un ejército masivo contra ambas naciones. Incluso los estados vasallos sufren hambruna debido a la larga guerra, así que ya no pueden sacarles más dinero. Podrían recaudar de la capital, pero si comienza una reacción violenta, las guerras futuras se volverán difíciles. Maldicen porque el gran imperio Saharán sufre pobreza por culpa de los semihumanos. Como es de esperar, no habrá futuro a menos que exterminen a estos asquerosos semihumanos. El imperio de Saharán había quedado atrapado en problemas inesperados de los que aún no se había dado cuenta. Toda esta confusión había sido creada por un solo hombre, quien sostenía la supervivencia del reino Overgeard, que debería haber colapsado por el hambre hace mucho tiempo. Entonces regresamos al castillo real de la capital de Reinhardt, donde nuestro protagonista celebra otra buena temporada de cosechas, gracias a Piaro. El administrador Rabbit lamenta que aún tienen que darle una parte al imperio, pero con grandes cosechas cada temporada nadie pasará hambre. El administrador confiesa que debido a los tributos, los fondos se están agotando, y el crecimiento comercial se ha detenido, así que todavía están en peligro. Lawel entiende que la creación del reino de Valhalla retrasa la invasión, pero si hablan imprudentemente de la independencia, volverán a atraer la atención del imperio. Entonces Grid recibe una llamada de Ares, quien saluda al rey de los chetados, para preguntarle qué está haciendo. Nuestro protagonista se sorprende al recibir una llamada repentina de Ares. El dios de la guerra cuenta que el imperio les envió un mensajero exigiendo un tributo como prueba de lealtad, y Grid entiende que el imperio Saharán también fijó a Valhalla como objetivo. Ares revela que los mandó al carajo, ya que esos bastardos hablaron mierda de lealtad, incluso cuando enviaron a Agnus para interferir. Opina que esos malditos bastardos merecen ser fritos como palomitas y ahogados en Coca-Cola, lo cual sorprende al protagonista. Grid le pregunta qué es lo que planea hacer si los invaden, y Ares responde que de todos modos, serían los siguientes objetivos después de que el imperio extermine a los semihumanos. Además de que no pueden hacer nada inmediatamente, ya que el reino Overgeard y Valhalla se encuentran en polos opuestos del imperio. El dios de la guerra llamaba a Grid para pedirle un favor, prometiendo que se lo pagará adecuadamente. Quiere que el herrero legendario le envíe algunos ítems a sus soldados, además de que él nunca olvida los favores. Grid entiende que Ares quiere darle las mejores armas a los soldados más fuertes, pero él aún no confía tanto en Ares. El comandante Scott se molesta con su señor Ares, porque no para de retrasar reuniones y la firma de documentos usando las siestas como excusa. El dios de la guerra exige que reparen la puerta de su habitación. Grita que trabajar más de 4 horas al día es una violación de los derechos humanos. El jugador Lack no sabe qué se supone que deben hacer cuando es el mismo rey quien protesta. Grid se siente muy frustrado al notar que Ares tiene una vida más relajada. Pensaba que todos los reyes tenían que quedarse toda la noche trabajando y por alguna razón quiere hacer que Ares trabaje más duro. Entonces Lawel le pide a su señor que acepte la propuesta de Ares, ya que el trato los beneficia de muchas maneras en la situación actual de falta de fondos. Grid pensó que su estratega se opondría. El chico responde que ahora tienen un arma con el poder de una nación completa, así que si Ares los traiciona pueden castigarlo.
Lawel pide que dejen el comercio con el reino Valhalla en sus manos, pide que su majestad aproveche esta oportunidad para terminar una tarea importante, conquistar completamente el archipiélago de Vehen. Grid dijo que el guardián de la Isla 61 es el asesino legendario, el caballero de la muerte Lantier. Ahora que el protagonista tiene armas y armaduras con las que puede derrotarlo, Lawel considera que es buena idea desafiarlo de nuevo. Grid sigue pensando que aún es demasiado pronto, ya que su espada demoníaca está especializada contra seres sagrados, y cree que aún necesita crear armas especializadas para los no muertos. Contra un caballero de la muerte con atributo oscuridad, el daño de su espada lo curará. Además de que Lantier tiene una evasión y puntos de salud increíbles. Es un jefe nombrado, así que su nueva espada será completamente inútil contra él. Lawel revela que ya le había dicho al sabio Styx, por lo que se decepcionará. Grid no sabe por qué le dijo tan pronto. El estratega parece entender que su señor necesitará una espada sagrada, y le pregunta si ha conseguido este tipo de minerales para forjarla. Grid responde que en el mercado hay mucho mitrilo que es fuerte contra los no muertos, así que la forjará con eso. El estratega se decepciona al escuchar que solamente utilizará mitrilo. Sin importar de cuán alta calidad sea el mitrilo, cree que solo es para gente ordinaria. Advierte a su señor de que los futuros enemigos requerirán armas del nivel de la espada demoníaca de Belial. El protagonista sabe que esto es cierto, y lo pudo comprobar en su batalla contra Agnus. El problema son los materiales, y es que ni siquiera el adamantium se puede comparar con el cuerno de Belial. Entonces, el emocionado sabio Styx llega al lugar preguntando cuándo partirán al archipiélago Vehen. El tipo está muy contento de que el archipiélago vaya a ser purificado finalmente para recuperar su papel como salón de la fama. Grid se disculpa por decepcionarlo, pero necesitarán retrasarlo un poco más, recordando lo fuerte que son los guardianes de las islas a partir de la número 60. El elfo no esperaba esta noticia. El sabio menciona que Grid se ha vuelto mucho más fuerte, así que debería tener una oportunidad. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y los caballeros de la muerte sin amos no pueden crecer. Aún así, Grid quiere preparar una espada sagrada para que las cosas sean mucho más seguras. Incluso después de Lantier, seguirán apareciendo caballeros de la muerte de las leyendas del pasado hasta la isla número 66. El sabio Styx argumenta que los no muertos son naturalmente débiles contra la luz y las explosiones, así que el poder de explosión de la nueva espada de Grid debería ser suficiente para derrotarlos. El protagonista se excusa en que el imperio podría invadirlos en su ausencia, y trata de pedirle ayuda a Lawel para que lo saque de esta. Pero el estratega le pide a su señor que no se preocupe, ya que el imperio no tiene caballeros rojos de sobra ahora mismo. Un hombre que se hacía llamar a sí mismo el descendiente del rey invencible, inició una rebelión en el territorio imperial de Lubana, así que los caballeros rojos fueron enviados ahí en grandes números. Probablemente esta fue la razón por la cual Ares pudo rechazar las demandas del imperio. Madra es el rey invicto de Lubana, a quien el imperio nunca pudo derrotar. Es el mismo rey invicto del conjunto de tesoros que usó Bubat durante la competencia internacional. Si se trata de su descendiente, debe ser alguien muy poderoso. Lawel se encargará de investigarlo y le ruega a su señor que se centre en el archipiélago de Vehen. Entonces Grid pregunta por la investigación sobre Agnus. Recuerda que su estratega se había desconectado justamente para eso. El estadounidense aclara que aún no tiene resultados claros, le pide a Grid que no se preocupe, y el herrero legendario decide que entonces irá a Vehen con Styx, aunque el sabio tiene que ir primero a organizar los materiales de su clase de la academia. Ya en la academia, Grid menciona que ha pasado un tiempo desde que no van al archipiélago. Es el lugar donde se reconocen y se heredan las leyendas del pasado, lo que lo convierte en el sitio más importante del mundo humano. Por esa razón, se convirtió en el objetivo de los grandes demonios, quienes buscan acabar con las leyendas que los amenazan y conquistar el mundo humano. El sabio Styx confirma esta información, y el que apareció de repente y protegió el mundo humano de los grandes demonios fue Pakma. Utilizando el poder trascendental que obtuvo al hacer un contrato con Baal, el gran demonio número 1, remodeló el archipiélago de Vehen para detener a los grandes demonios, pero como efecto secundario de la remodelación, la función de Vehen como el lugar de las leyendas terminó corrompiéndose. Gracias a Pakma, se evitó que los demonios devastaran el mundo humano, así que eso fue, sin duda, un gran logro. Sin embargo, debido a la remodelación de la isla, los logros y las visiones de las leyendas del pasado se perdieron, lo que debilitó a las leyendas actuales y al mundo humano. Aunque el sabio Styx admite que hay casos raros como el del señor Piaro, quien forjó un nuevo reino legendario por su propia cuenta. Al escuchar esto, Grid pregunta si hay otras personas además de Piaro que se convirtieron en nuevas leyendas.
aunque supone que son necesarios para mantener la existencia de las leyendas. O tal vez solo sea el maldito grupo SA intentando aumentar la dificultad del juego. Entonces el sabio Styx saca un pergamino de teletransporte y propone partir. Pagma corrompió el archipiélago de Vegen, y ahora su sucesor lo purificará. Siento un fuerte sentido del destino. Por favor, restaura Vegen y conviértete en el héroe de las leyendas. Solicitó el sabio mientras Grid se queda pensativo al escuchar que será el héroe de las leyendas. Con esto, los chicos viajan de nuevo al archipiélago de Vegen. Mientras tanto, la historia regresa de nuevo al imperio de Saharan. Aquí alguien menciona que ya quiere usar esto rápido, pero aumentar las estadísticas de control es realmente difícil. Se trata de nada más ni menos que de los restos de Lantier, de grado legendario. Los restos del 25º Lantier, quien fue alabado como el asesino legendario. Se trata de Agnus, mientras que Veradin menciona que el legado oculto de Pagma son los caballeros de la muerte legendarios del archipiélago de Vegen y sus objetos. Agnus recuerda que el poder de Lantier en la isla número 61 era igual al de Mumud. Se tuvo que retirar de la isla 62, pero mientras tanto obtuvo la pasiva de conquistador. El tipo se levanta decidido a tomar el botín de las 5 islas restantes. Pero su estratega Veradin le aconseja que no debería ir sin un plan contra el cazador de demonios de la isla 62, debido a que es el peor enemigo que puede tener Agnus. Además, la emperatriz Marie parece haber preparado una misión, así que Veradin propone que se encarguen de eso primero. Agnus entiende que después de esta batalla, deberían ser capaces de lidiar con sus habilidades hasta cierto punto. Por eso, la pelea con esa basura será más divertida si prepara un botín aún más impredecible. Esto es inesperado para Veradin, quien se sorprende de que Agnus esté fijándose un objetivo solo por el bien de un enfrentamiento, y pareciera casi como si estuviera divirtiéndose. Es entonces que Agnus tiene una aparición de alguien preguntándole si está divirtiéndose. El contratista de Baal no parece sentirse bien y la mujer continúa diciéndole que se siente sola. Le cuestiona a Agnus si quiere olvidarla para sonreír solo. Le pregunta si quiere ser feliz él solo. Agnus cae de rodillas y le jura a Luna que no es así. Grita que él no merece la felicidad y tampoco tiene intenciones de ser feliz. De fondo, Veradin entiende que su señor debe estar hablando de nuevo con sus ilusiones. La ilusión de la difunta Luna le ordena a Agnus que siga estando furioso, que siga maldiciendo hasta que pierda la razón de quién es, hasta que su mundo se derrumbe. Le pide que destruya todo, y acabe con todos. Agnus tan solo puede aceptar el pedido de su mente rota. Veradin le pregunta si entonces volverá al archipiélago de Veen, pero el contratista de Baal responde negativamente. Como dijo Veradin, irá a ver a la emperatriz Marie. Tan solo espera que esa mujer loca haya preparado otra misión interesante. Después de esto regresamos al reino de nuestro protagonista, donde el agotado Lawel necesita un café para no caer agotado. Revisa todos los documentos que necesitan ser entregados el día de hoy, pero es repentinamente interrumpido por el asesino Faker, quien le recrimina no haber respondido correctamente a la pregunta de Grid hace un momento. El estratega reprocha al señor Faker, porque si sigue asustando a la gente de esta manera tendrá que escribir un informe. Faker continúa preguntándole por qué no le cuenta a Grid el pasado de Agnus, al igual que compartió con el resto de miembros. Lawel menciona que Grid puede mirar por sus propios intereses, pero no es alguien cruel. Incluso si se lo cuentan, no usará esa información contra Agnus, sino que contrariamente sentirá lástima por él. No puede compararlos a la ligera. Pero Grid también pasó por un pasado difícil. Incluso si comparten la desgracia, Agnus no es del tipo que aceptaría algo así. En lugar de que dos víctimas se hagan daño mutuamente, Lawel tan solo espera que no se involucren entre sí. Faker siente curiosidad por saber por qué Veradin sirve a Agnus. Es extraño que alguien tan bien valorado como para rivalizar con Lawel desde sus días de novato se convirtiera en un subordinado por voluntad propia. El estratega de Overgeard supone que Veradin probablemente esté estudiando a Agnus como un sujeto de prueba interesante, ya que en la vida real, el tipo es un psicólogo. El chico cree que Veradin está usando el doloroso pasado de Agnus para guiarlo hacia un estilo de juego basado en la masacre que los usuarios normales no pueden realizar. Veradin es quien lo está empujando astutamente a su límite, pero al final, el propio Agnus eligió ese camino. Lawel siente que es obvio, pero la venganza solo trae más venganza. Al final, avanzar por ese sendero solo significa repetir el mismo infierno una y otra vez. Sin embargo, incluso en una vida repleta de desgracias, siempre aparecen pequeños momentos de suerte. Si uno logra estar agradecido por esa fortuna, aunque solo sirva para regresar a la normalidad, todo cambia.
En medio de la oscuridad, un único y pequeño rayo de luz es suficiente para mostrar el camino a seguir. El camino de Agnus fue completamente diferente al de nuestro protagonista. Lawell explica que, científicamente hablando, la llama de una vela brilla incluso en la oscuridad, pero un diamante reluciente nunca podría brillar sin una llama. Faker no entiende por qué el chico cambió de tema tan repentinamente. Una voz informa al protagonista de que ha entrado en la isla número 60. Como fracasó en la isla 61, regresó al punto de guardado. Tal vez es porque ha pasado un tiempo, el herrero legendario se siente todavía más nervioso. Pero aún así está dispuesto a purificar completamente el archipiélago de Behen. Mientras que Lawell tan solo desea que su señor se convierta en una luz que pueda iluminar cualquier oscuridad. Y hasta aquí este trepidante capítulo, el imperio de Saharan comienza a sentir la verdadera presión al ver cómo el reino Overgeard y el recién bautizado Valhalla de Ares crecen a sus espaldas, aunque por ahora los semihumanos y una inesperada rebelión del descendiente del rey invicto los mantienen a raya. Esta ventana de oportunidad resulta perfecta para Grid, que decide retomar su misión de purificar el corrupto archipiélago de Behen. Sin embargo, el peligro es mucho mayor de lo que imaginan, ya que descubrimos que el mismísimo Agnus ya ha arrasado con la isla número 61, robando los restos del asesino legendario Lantier. Recordemos que Pakma también era un contratista de Baal, así que como dice Veradín, Agnus tomó uno de sus tesoros ocultos y se llevó el caballero de la muerte del asesino legendario Lantier número 65, ya que recordemos que el título de Lantier se hereda entre los asesinos, así que el del archipiélago de Behen era el Lantier número 65. Pero Agnus parece estar completamente roto psicológicamente viendo ilusiones incluso dentro de Satisfy. También entendemos que esta es la misma razón por la cual es seguido por Veradín, quien es psicólogo en la vida real. Mientras Agnus se sumerge cada vez más en su infierno personal guiado por las siniestras ilusiones de su difunta amada, nuestro monarca Grid da un firme paso hacia la isla 60, marcando el inminente choque entre la luz que representa el rey de los chetados y la oscuridad destructiva del nigromante. Visto el análisis del capítulo de esta semana, me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además me gustaría mandar un saludo a todos esos seguidores que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.